Bueno, hoy día, ¿cierto? Quiero compartir con ustedes una verdad, ¿cierto? Muy importante, que está también bajo tres principios o tres verdades que quiero que ustedes puedan conocer. Aunque hoy día es un poco diferente de la predicación, porque no voy a estar en un pasaje específico, pero sí quiero hablarles de un tema que está, ¿cierto?, en nosotros y que también es un tema que está a través de toda la Biblia y que tiene que ver con las tormentas de la vida. De hecho, así se llama este mensaje, las tormentas de la vida, ¿ya? Las tormentas de la vida. A veces, ¿cierto?, cuando pensamos en la vida, debemos decir que las tormentas van y vienen durante toda nuestra vida, ¿cierto? Esta semana fuimos testigos de una buena tormenta, ¿cierto? De alta lluvia, de harta agua, ¿cierto? Vimos la calle inundada, sé que algunos que andaban en la calle se mojaron bastante, vieron mucha agua por todos lados, y nosotros también, en la televisión, en nuestra casa, nos dimos cuenta de esta tormenta. Pero estamos hablando de las tormentas de la vida, y ellas vienen y van. ¿Ah? De hecho, el tiempo que vivimos, podríamos decir que es una tormenta que estamos enfrentando. Y que también debemos decir que las tormentas son inciertas también, porque estas tormentas, ¿cierto?, llegan de un momento a otro. ¿Ah? De un momento a otro aparecen estas tormentas. Y es como lo que estamos viviendo, estamos enfrentando. Por lo general, las tormentas no son gratas. ¿Ah? Las tormentas en la vida no son gratas. Traen dolor, traen sufrimiento, pérdida de todo tipo, ¿cierto? Pero es importante comenzar a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Y quiero invitarle a un salmo, ¿cierto? A un versículo de un salmo, el Salmo 103, el verso 19. Quiero que usted lo marque, este salmo. Salmo 103, verso 19. Yo lo he marcado en mi Biblia, ¿ya? Lo he marcado en mi Biblia. Ojalá usted también lo marque. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Ah? Una de las cosas que debemos decir, ¿cierto?, que nos enseña este salmo, es que Dios estableció su trono en el cielo, y es una verdad muy simple, no tenemos que pensar mucho en eso, pero Él reina o tiene el control siempre de todo y de todas las cosas. ¿Ah? De todas y todas las cosas. Marque este salmo, ¿ah? Porque Dios tiene control de todas y todas las cosas, de todo y de todas las cosas. Por lo tanto, debemos tener, cuando vamos a hablar de las tormentas de la vida, debemos tener claridad de esto, ¿ya? Debemos tener claridad. Quiero invitarles, ¿cierto? Como dije, que en las tormentas de la vida, ¿cierto?, van y vienen, se forman, ¿cierto?, que por lo general no son gratas, traen dolor, traen sufrimiento, pérdida, ¿cierto? Y este salmo, ¿cierto?, que nos permite entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero hay otro salmo, ¿cierto?, que nos va a permitir, ¿cierto?, ir viendo algo más acerca de las tormentas de la vida. Y es el Salmo 107. Vaya ya al Salmo 107, por favor. Cuando a lo mejor yo leí este salmo, el Salmo 103, el verso 19, a lo mejor surgieron en su mente muchas preguntas. ¿Ah? Muchas preguntas
que quizá a medida que vamos avanzando las vamos a ir respondiendo, vamos a ir contestándolas, ¿ya? Vamos a ir tratando de convencernos de ellas, ¿ya? Preguntas como cuando vivimos, estamos en medio de una tormenta, nos preguntamos y decimos, ¿dónde está Dios? Cuando enfrentamos la tormenta de nuestra vida o la tormenta que enfrentamos en un momento particular. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? A lo mejor nos preguntamos. O ¿por qué causa el Señor causa esta tormenta en mí? ¿O la causé yo? Esta tormenta es por mi culpa. Buscamos al responsable. ¿Quién es el responsable de esta tormenta? Dios sabe el dolor que siento. ¿Sabe el Señor la pérdida que siento? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué esta tormenta? Preguntas como estas surgen, ¿cierto? Cada vez en la tormenta, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Ah? Pensamos en eso y nos surgen tantas preguntas. Pero mira lo que dice el Salmo 107, verso 23 al 32. Ahí vamos a leer. ¿Ya? Dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Cuando pensamos y leemos este salmo, ¿cierto? Tenemos que decir que si hablamos de tormenta, y está hablando, ¿cierto? Aquí, haciendo una comparación, ¿cierto? Está haciendo una comparación. Si alguien sabe de tormenta, son los hombres de mar, o sea, los pescadores, los que se adentran al mar y se meten en el mar. Dice, porque ahí verdaderamente, ¿cierto? Hay tormentas. De hecho, ustedes saben que las tormentas se forman en el mar, en los océanos. ¿Ah? Ahí se forman las tormentas. Recuerde que es el agua que sube, ¿cierto? Y necesita bajar. Y por lo tanto, en el mar, donde es mayor la evaporación, es donde se van formando las tormentas. Y dice que si alguien sabe de tormenta, este salmista dice que son los hombres de mar. ¿Ah? Y eso está diciendo, los que descienden al mar en naves, ¿cierto? Y hacen negocio en las aguas, en las muchas aguas, ellos sí que saben, ¿cierto? De lo que es una tormenta. Dice que el viento sopla y dice que las olas se encrespan, que suben al cielo y bajan, ¿cierto? A las profundidades, ¿cierto? De los abismos. Así dice, ¿cierto? Dice que aún toda la ciencia o todo el conocimiento que ellos tienen como hombres entendidos del mar no les sirve de nada, porque dice que
se les compara como si es que estuviesen borrachos, titubean, no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden hacer nada, ¿cierto? Frente a una tormenta, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Estos hombres, y está haciendo la comparación, vayan haciendo ustedes la comparación, estos hombres quedan inmóviles frente a la tormenta. Aún a veces todos sus conocimientos del mar no les sirve absolutamente para nada. Pero dice que con toda la experiencia, estos hombres, ¿cierto? En su necesidad, ahí entre la vida y la muerte quizás, en medio de la tormenta más terrible que se puede desarrollar en el mar, dice que estos hombres claman a Dios, ¿cierto? Claman a Dios, dice, en su angustia, en su aflicción, y dice que Dios cambia la tempestad en sosiego. Verso 29. Cambia la tempestad en sosiego. Se apaciguan sus ondas, dice. ¿Ah? Dice que luego se alegran porque se apaciguó todo y así también les permite llegar al puerto que deseaban, ¿cierto? Y alaban la misericordia de Dios, alaban sus maravillas para con los hijos de los hombres y lo exaltan y lo alaban, ¿cierto? En medio de la congregación. Mire qué tremenda experiencia, ¿cierto? Qué lindo es pensar en esta porción del Salmo. No sé si usted puede lograrlo, darse cuenta. Puede decir amén, levantando su mano y decir, amén, pastor. Qué bonita ilustración, ¿cierto? Qué bonita ilustración de lo que Dios nos permite ver en el Salmo. ¿Sabe? En la vida existen muchas tormentas. ¿Ah? Existen muchas tormentas. Una de las cosas que debemos decir, y quiero preguntarle a ustedes, y a lo mejor puede usted poner ahí amén, levantando su mano y dice amén, para que yo note que usted está diciendo amén. Y le pregunto a usted, ¿Dios está en todas las tormentas de nuestra vida? Sí, ¿cierto? Sí, así lo dice la Biblia. ¿Ah? No siempre de la misma forma. Dios no está en todas nuestras tormentas de la misma manera. Porque tenemos que sí decir una cosa, que no todas las tormentas son creadas por Dios. ¿Ah? Algunas son creadas por nosotros mismos. Algunas, ¿cierto? Son creadas por Dios, debemos reconocerlo. Pero también otras son creadas por la propia naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, a veces tenemos que vivir la pérdida, ¿cierto? De nuestros padres, que ya se volvieron ancianos. Y como dice la Biblia, ¿cierto? Que así como hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, ¿cierto? A veces tenemos que vivir esa tormenta de la pérdida de nuestros padres. Y es por naturaleza, simplemente por naturaleza. Porque la vida tiene un proceso y tenemos que vivirla así. Dijimos que otras son creadas por nosotros mismos, porque nosotros pecamos, ¿cierto? Pecamos y a veces desobedecemos a Dios, a veces tomamos decisiones incorrectas y creamos una tormenta en nuestra vida y tenemos que vivirla, ¿cierto? En las consecuencias que esa tormenta provoca en nosotros. Hay otras que son creadas por Dios, ¿cierto? Que no la entendemos, a veces son un misterio, pero sabemos que tienen un propósito y vamos a aprender de eso, que tienen un propósito en nuestra vida. ¿Ah? Tienen un propósito fundamental para nuestra vida. Pero sí, una de las cosas que debemos estar claros es que no importa
¿Por quién sea generada la tormenta? Si por Dios, por nosotros o por la naturaleza misma. Pero Dios siempre está en todas nuestras tormentas. Escuche bien. Dios siempre está en todas nuestras tormentas. En cualquier tormenta que enfrentemos, Dios estará presente. Dios va a estar presente. ¿Ah? Cualquiera sea nuestra tormenta que nosotros pasemos, Él va a estar presente. Recuerde que Él está y ha establecido su trono en el cielo y Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Ah? Dios no se desliga de nosotros por una tormenta. O Dios no se desliga de nuestras tormentas. ¿Ah? ¿Sabe? A veces las tormentas suelen ser infernales. Infernales porque a veces parecen no tener una respuesta concisa. A veces también las tormentas en nuestra vida y cuando no tienen una respuesta concisa, ¿cierto? Nos hacen perder el control. Porque generalmente en nuestra vida, y vamos a entender en esa dirección cuando hablemos de las tormentas que son creadas por Dios. A veces nuestra vida, ¿cierto? La controlamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene control de su propia vida. Y por eso decimos que son infernales, porque muchas veces hay tormentas que no entendemos por qué suceden, por qué ocurren, por qué pasan. Y no tenemos una respuesta clara, concreta, concisa, ¿cierto? De hecho, nos sacan a veces de nuestras perspectivas, porque, como decimos, tenemos una vida y la proyectamos hacia el futuro, ¿cierto? La proyectamos hacia el futuro bajo el control de nuestras propias vidas, pensando, ¿cierto?, que tenemos el futuro asegurado. Pero un día aparece un virus y nos cambió toda la vida de un día para otro. Y perdemos el control. Pero ese es un problema de nosotros. Porque a veces controlamos tanto nuestra vida que a veces nuestras tormentas, cuando perdemos, y escúcheme bien, cuando perdemos el control de nuestras vidas y no lo podemos tener y ya no entendemos qué está sucediendo, queremos culpar a otros. Queremos culpar a otros de nuestras propias tormentas. Ajá. Culpar a otros. Solo debemos pensar en Adán y Eva, ¿cierto? ¿Se acuerdan la tormenta que ellos vivieron en el huerto? Cuando Adán tenía todo controlado, le había puesto los nombres a todos los animales, tenía el huerto todo tranquilo, ¿cierto? De hecho, probablemente cuando el diablo vino a Adán, a Eva, ¿cierto? Fue en un día de reposo probablemente, cuando estaban descansando o ya con toda la tarea cumplida. Pero cuando él se vio en medio de la tormenta y perdió el control de todas las cosas, él dijo, Señor, la mujer que tú me diste. ¿Ah? Cuando él había perdido el control de todas las cosas. ¿Ah? Generalmente cuando perdemos el control de nuestra vida, de todo lo que va sucediendo, en la proyección que tenemos, generalmente no tendemos de culpar a otros, pero generalmente los platos rotos los paga Dios y queremos culpar a Dios. ¿Ah? Queremos culpar a Dios y empezamos a culparlo a Él. ¿Ah? Y comenzamos a hacernos las preguntas que yo mencionaba anteriormente.
¿Por qué Dios me manda esta tormenta? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios dejó de amarme? ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? Y comenzamos a pensar en eso y a culpar a Dios generalmente. Si no culpamos a otro, terminamos culpando a Dios, porque hemos perdido el control de nuestra propia vida o de nuestra propia tormenta. ¿Ah? Cuando ya nosotros no podemos controlarla. ¿Ah? No podemos controlarla. Dijimos que por lo menos hay 3 clases de tormentas, ¿cierto? Las que son creadas por Dios, las que son creadas por nosotros mismos y las que son, ¿cierto?, creadas por la naturaleza. No son los 3 puntos que quiero tocar con ustedes. Solo quiero que sepan que hay 3 tipos de tormentas que puedo yo hablarle en esta mañana. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, de las tormentas, debemos recordar, ¿cierto?, y aquí va la primera verdad que quiero que ustedes puedan entender, ¿cierto?, que las tormentas son instigadas por Satanás. ¿Ya? Es lo primero que debemos entender. Debemos entenderla, ¿cierto? Aunque no debemos culparlo 100% a él. Pero debemos entender, debemos comprender. Quizás, y no quiero usar, y pensando en el Salmo, no se olvide 107, quiero usar algunos ejemplos bíblicos, ¿cierto?, para poder hablarle de esto. Y aun cuando no es mi ejemplo, pero quiero que usted sepa, porque no es el ejemplo que quiero usar aquí, lo voy a usar en otro lado. Pero quiero que sepa que en la experiencia que Job vivió, él no tenía idea de lo que sucedía en el cielo, recuerda. Y cuando Satanás va a presentarse delante de Dios entre los hijos de Dios, Dios le dice, ¿cierto? Y recuerde que Satanás es el acusador de nosotros, de los hermanos. Y cuando Dios, ¿cierto?, dice, ¿has visto a mi hijo Job? Íntegro, justo, perfecto, recto en todos sus caminos, ¿cierto? Y Satanás dice, claro, sí, porque Job tiene su vida bajo control. Tiene todo. Es rico, tiene hijos, tiene esposa, tiene dinero, tiene todo. Y Satanás comienza a indicar, ¿cierto?, en la vida de Job. Pero quiero llevarlo a otro ejemplo, a un ejemplo mejor para que usted pueda entenderlo de mejor manera. Para eso quiero que vaya a 2 de Samuel, capítulo 11. Vaya a 2 de Samuel, capítulo 11. Vaya ya. Dice la palabra de la siguiente manera. Y dice que hay tormentas, ¿cierto?, que son instigadas por Satanás. Dice David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire aquí, ¿cierto? ¿Dónde debía estar David? ¿Dónde estaban los hombres? Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David debía estar en la guerra. Él era el rey. ¿Ah? Pero dice que David envió a otros y se quedó en Jerusalén. No era su lugar. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David sabía que Betsabé era la esposa de Urías. Era la esposa de Urías. Envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. En otras palabras, estoy embarazada. Mire, sin duda que cuando nosotros no estamos en el lugar indicado, ¿cierto? Cuando nosotros no estamos, ¿cierto?, en el lugar que nos corresponde, nosotros, ¿cierto?, como David, podemos provocar una tormenta en nuestra vida. ¿Recuerda usted el hijo pródigo? ¿Dónde estaba? Y él provocó una tormenta en su vida. Una tormenta por causa del pecado. Por quitar, y interesante cuando miramos esta historia, porque no solamente es no estar en el lugar que nos corresponde, sino estar en el lugar equivocado. Segunda cosa, por mirar en el lugar equivocado. Por mirar en el lugar equivocado. Por no estar en el lugar equivocado. Por estar, ¿cierto?, y mirar donde no nos corresponde. A veces, ¿cierto?, Satanás planea todo y dispone para nosotros todo, pero es porque nosotros mismos no estamos en el lugar que nos corresponde y no estamos mirando a dónde realmente tenemos que estar mirando. Y se nos provoca una tormenta en nuestra vida. Recuerde que yo le dije a usted que esto tenía que ver con el control. Con el control. Y sabe, cuando hablamos del control, tenemos que entender, ¿cierto?, que cuando nosotros queremos dirigir nuestra vida, generalmente la vamos a llevar al lugar equivocado. Generalmente vamos a poner nuestra vista o nuestra mirada en el lugar que no corresponde. Recuerde que la vanagloria de la vida y los deseos de la carne tienen que ver con mirar, tienen que ver con estar en el lugar que no nos corresponde. Recuerde, la vanagloria de la vida tiene que ver con amar el mundo, con desear las cosas del mundo, ¿cierto? Y dice que nosotros debemos rechazar eso. Porque si no, vamos a provocar una tremenda tormenta en nuestra vida. Miren lo que le sucedió a David. Yo no puedo seguir tomando el tiempo porque sería muy largo, pero recuerde que todo esto lo llevó a vivir a David la peor tormenta de su vida. Porque lo llevó a pensar, bueno, está embarazada, ¿qué voy a hacer? Él no asumió su responsabilidad de pecado. Él dijo, bueno, mandemos a buscar, porque él sabía que esta mujer era casada, mandemos a buscar al esposo para que le pasemos y mintamos con él, ¿cierto? Y cayó en la mentira y digámosle que duerma con su esposa para que él pueda entender que ese hijo no es mío, sino que le pasemos gato por liebre y diga, en este tiempo que vine a dormir con mi esposa, quedó embarazada.
Pero este hombre no resultó satreta. Y la tormenta seguía desarrollando más fuerte. Entonces él dijo, bueno, no resultó, mandémoslo al frente para que muera. Para que muera. Fue así. Este hombre murió. Literalmente David, en la peor tormenta de su vida, mató al esposo de Betsabé. Lo mató. Pero sabe, esto trajo tanto dolor, tanta pérdida, que incluso, ¿cierto?, como resultado y consecuencia de esto, ese hijo que nació de Betsabé, y más adelante podremos entenderlo, ¿cierto? Porque también debemos decir que aquí en Betsabé, esta era una muchacha, ¿cierto?, que probablemente debemos pensar y seamos un poco cagüineros, maliciosos, ¿cierto? Si esta muchacha hermosa, joven, es llamada por el rey y dormir con el rey, ¿cierto? Y esto es muy mío, ¿eh? Es una suposición. El cagüín es mío. No lo atribuyan a Dios, por favor. ¿Ah? Pero esta mujer ahí sorprendida dice, bueno, me llamó el rey y voy a dormir con el rey. Pero sabe, probablemente, ¿cierto? Después que pasó todo, que este rey en su peor tormenta le comunicó, vamos a hacer esto, le vamos a pasar gato por liebre. Esta mujer tiene que haber vivido la culpa, porque probablemente tiene que haber amado a su esposo, Urías. Tiene que haberlo amado. Y tiene que haber sufrido. Es decir, ¿cómo lo voy a tener engañado? Por todo esto, decirle que este hijo no es de él. Es una culpa tremenda. Porque recuerde que las tormentas nos causan dolor, sufrimiento, nos causan pérdida. Probablemente esta mujer, Betsabé, estaba sufriendo tremendamente. Tremendamente. Quizá eso provocó que cuando el niño nació, enfermó, no nació sano. Y este niño incluso murió. Recuerden que David oraba y lloraba por este niño. Ayunó, se vistió de cilicio, pidiendo a Dios que no muriera. Pero Dios se llevó a este niño en la peor tormenta de su vida. Porque sabe, sin duda que Satanás instiga nuestras tormentas. Pero quiero decirle que Él no tiene el control de nuestra vida. Ni tampoco nosotros podemos tener el control de nuestra vida. Recuerde que Dios está en su trono en el cielo y Él tiene el control de todas las cosas. Él puede hacernos pecar, puede hacernos caer. Es fácil caer en medio de las tormentas. Puede hacernos caer, ¿cierto? Pero aún Dios tiene el control. Recuerde la historia de Job. Dios tiene el control. Él está en control. Él no causa a veces nuestras tormentas, las causamos nosotros, porque decidimos desobedecer, porque decidimos pecar, y pecamos porque a veces no estamos mirando, porque nuestra mirada debe estar en Dios, debe estar en el Señor de Jesucristo. Recuerde que el apóstol dijo que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Debemos estar y debemos tener a Dios, ¿cierto?, bajo el control de nuestra propia vida, y debemos poner a Dios en el trono de nuestros corazones y decirle, Señor, ahí está, y debemos estar en el lugar que corresponde, no nosotros sentados en el trono de nuestra vida para dirigir nuestra vida, sino que sea Dios quien esté en el trono de nuestro corazón para dirigir nuestras vidas. Porque si no, de seguro,
vamos a tener una tremenda tormenta. Una tremenda tormenta. Vamos a tener una tremenda tormenta en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando pensamos, ¿cierto?, en las tormentas, Dios a veces permite las tormentas para que nosotros nos arrepintamos. Dios permite las tormentas para que nosotros nos arrepintamos. Cuando pensamos en este tipo de tormentas, ¿cierto?, debemos entender que Dios a veces permite las tormentas para llamar nuestra atención. Recuerde que Dios, ¿cierto?, a pesar que la vida misma es una tormenta, y que las tormentas van y vienen, y que a veces son instigadas por Satanás, pero también Dios envía tormentas para llamar nuestra atención y para que nosotros, ¿cierto?, nos arrepintamos. Debemos entender que Dios en todo tiempo nos ama, aun cuando desobedecemos y pecamos. Y podemos provocar tremendas tormentas sobre nuestra vida. Él nunca envía o permite, porque Él tiene el control de todas las cosas, una tormenta en nuestra vida sin la provisión de su inmenso amor. ¿Sabéis? Dios, debemos entender que Dios, ¿cierto? Y algunos se van a enojar conmigo, ¿cierto? Porque a veces algunos piensan esto. Pero Dios no tiene hijos preferidos. Dios nos ama a todos inmensamente y por igual. No hay nadie que Dios ame más o que sea hijo preferido. Sí, debo decirle que a veces podemos sentir que Dios nos ama más, pero eso no tiene que ver con Dios, porque Dios nos ama a todos igual. Tiene que ver con nosotros mismos, porque dice la palabra, ¿cierto?, que al que más peca, más ama o se siente más amado, en otras palabras. Por lo tanto, tenga cuidado cuando diga soy preferido de Dios, porque a lo mejor está pecando mucho. Y se siente mimado. Se siente mimado. Tenga cuidado, porque ser un hijo mimado no es bueno. Provoca tormentas en nuestra vida también. Provoca tormentas en nuestra vida. Pero recuerde, Dios permite las tormentas para que nos arrepintamos, para llamar nuestra atención. Y Él nunca va a permitir o nos va a permitir vivir una tormenta sin la provisión de su inmenso amor. Dios permite las tormentas, ¿cierto? Porque nos ama y porque quiere que nosotros, ¿cierto?, entendamos como creyentes que hay algunas cosas que vivimos en la vida por las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Y así como cuando caemos en las manos o en el lazo del diablo. Porque recuerde que caer en el lazo del diablo a veces no significa no ser un hijo de Dios. Porque el diablo a quien quiere atrapar o secuestrar es a nosotros, los hijos de Dios. Recuerde que Él quiere devorarnos y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe, a veces ese verso deberíamos transformarlo, pero eso es mío también, y decir que Satanás anda buscando a los creyentes como león rugiente para devorarlos. Porque no es cualquier persona a quien Satanás quiere devorar, sino a los hijos de Dios. Y
sin duda, ¿cierto? Cuando enfrentamos tormentas, ¿cierto? Nosotros debemos entender también que así como son instigadas por Satanás y nos hace caer, nos devora, nos atrapa en su lazo, ¿cierto? En su lazo somos atrapados, ¿cierto? Porque cuando habla del lazo, habla de una trampa. Los que cazan o los que han cazado conejos me van a entender, ¿cierto? El lazo es una trampa para ser atrapado y destruirlo. ¿Ah? Destruirlo. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros necesitamos, ¿cierto? Y hay tormentas que Dios envía para que nosotros nos arrepintamos. Nos arrepintamos. Esto quiero ilustrarlo con un ejemplo también. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Ya, vamos a la historia de Jonás. Yo sé que ustedes la conocen muy bien, ¿cierto? No necesito que ustedes puedan leerla. Vayan al libro de Jonás si quieren leerla, ¿ya? Y ahí van a encontrarse con toda la historia completa. Pero yo solo voy a recordarla, ¿ya? Quiero que usted la recuerde conmigo. Dice que Jonás, Dios le dijo y le dio, ¿cierto?, la tarea de ir a predicar a Nínive, ¿ya? Jonás desobedeció y dice que todo lo que tenía, su dinero, pagó un gran precio y se subió a un barco, y recuerde, para ir en la dirección equivocada. Recuerde, para ir en la dirección equivocada. Para alejarse, quitar su mirada de Dios. Y dice que se subió, pero cuando estaba ahí en el barco, Dios creó una tormenta. Él reconoció que esa tormenta era por su culpa. Dijo, y porque los hombres se preguntaron, hombres de mar, que quizás sabían que no había por qué en ese momento, o todos los diagnósticos, o todos los antecedentes, no era para que hubiese en el mar en ese momento una tormenta. Por eso ellos dijeron, se preguntaron, ¿quién es el culpable de esta tormenta? Y Jonás reconoció y dijo, yo soy el culpable. Él mismo dijo, láncenme al agua. Cuando Jonás fue lanzado al agua, dice que se encontró dentro de un pez. Y cuando estaba dentro del pez, 3 días, ¿cierto? Ahí metido en el estómago de un pez, asustado, con todo el temor, con toda la angustia, la aflicción, porque recuerde que las tormentas causan estas cosas. Él dice que oró y se arrepintió. Se arrepintió, pidió perdón a Dios. Dijo, Señor, perdóname, perdóname por esta desobediencia. Entonces dice que el pez lo llevó a la orilla del mar y dice que el pez lo vomitó. Y Jonás fue a predicar a Nínive. Predicó y dice que la gente se convirtió. Se convirtió. Y sabe que Jonás no quería ir porque decía que esa gente era muy malvada. Pero recuerde que las tormentas que Dios a veces nos da es para llamar nuestra atención, ¿cierto? Y para que nos arrepintamos. Llamar nuestra atención frente al deber como creyente que todos nosotros tenemos y que debemos cumplir. Jonás debía predicar sin que Dios se lo pidiera. Si Jonás tuviese a Dios en el trono de su corazón en ese momento y no quisiera tener el control de su vida, él realmente hubiese ido a predicar. Aún más, cuando él predicase frente a esa gente tan mala y tan malvada de Nínive,
y se convirtieran, se hubiese alegrado. ¿Pero qué hizo Jonás? Jonás se enojó. Se enojó porque la gente se convirtió y creyó a Dios. ¿Sabe? Esto tiene que ver con el control. Dios está y ha establecido su trono en el cielo. Y Dios tiene todo controlado, porque Dios tiene todo bajo control. Era una oportunidad para Nínive, pero Jonás se enojó y no le gustó, ¿cierto? No le gustó la respuesta de la nación de Nínive. ¿Sabe? A veces nosotros los creyentes pecamos de forma deliberadamente. Y sabe, cuando vivimos tormentas en nuestra vida, muchas veces es donde nosotros mostramos nuestro verdadero carácter. ¿Quiénes somos? ¿Ah? ¿Quiénes somos? ¿Quién tiene el control? Porque generalmente las tormentas nos descontrolan, nos hacen salir de nuestro control. Pero si mostramos que verdaderamente Dios tiene el control, nuestra vida va a caminar, ¿cierto?, sobre esa tormenta. Va a caminar sobre esa tormenta. Porque sin duda Dios tiene el control. Lo estamos mirando a Él. Estamos en el lugar que Él quiere que nosotros estemos, el lugar que nos corresponde. Pero como mostramos nuestro carácter, dice que Jonás se enojó y dijo, yo sabía, ¿para qué? Si se iban a convertir, tú lo ibas a perdonar. Se enojó, se molestó. Pero recuerde que Dios tiene el control. Y Dios puede hacer como Él quiere. Como Él quiere. No solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Incluso de Satanás mismo. Recuerde con Job. Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Por lo tanto, cuando decimos que podemos mostrar nuestro carácter, tenemos que decir que Dios nos llama la atención para arrepentirnos. Y nos llama la atención para darnos cuenta también dónde estamos mirando. Y el tipo de carácter que estamos desarrollando. Recuerde que Él quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no tiene nada que ver con la actitud de Jonás. Recuerde que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas tienen que ver con el carácter de Dios. A veces pecamos, hacemos lo malo, ¿cierto? Y nos enojamos con Dios. Como no tenemos ya el control y nos damos cuenta que no tenemos el control, queremos culpar a Dios. Recuerde que cuando perdemos el control, siempre tendemos a culpar a otros. Queremos culpar a otros. Por lo tanto, a veces Dios permite las tormentas para que nos arrepintamos, para llamar nuestra atención. No estamos en el lugar que corresponde. No estamos mirando a dónde tenemos que mirar. Estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Cuando pensamos, ¿cierto?, en las tormentas, debemos entender que cuando pecamos, el Espíritu Santo siempre va a hacernos sentir culpables. Él usa la palabra, o va a usar la palabra, para que nosotros podamos sentir la culpa y nos podamos arrepentir. Es importante no quedarnos en la culpa. ¿Recuerden el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo? Él dijo, yo he pecado.
y en la casa de mi padre yo tengo todo. Y él tuvo que tomar la decisión de pararse de donde estaba, en medio de los cerdos, caído en la peor tormenta de su vida, levantarse, arrepentirse y ir al lugar que le correspondía y mirar a la cara y decirle al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Recuerde que el remordimiento no es arrepentimiento. Sentir culpa por lo que hemos desobedecido no es arrepentirnos. Debemos arrepentirlo y dejar que la obra, ¿cierto?, la obra de Dios pueda hacer efecto en nosotros, o la tormenta que Dios nos ha dado para llamar la atención, para que nos arrepintamos, haga el efecto en nosotros. Haga el efecto en nosotros, de poder ir. Finalmente, las tormentas, ¿cierto?, que Dios permite, tienen un propósito. Y aquí vamos a hablar de las tormentas que Dios permite porque tienen un propósito. ¿Recuerda el Salmo? Volvamos al Salmo 107, vaya ya. De los entendidos de las tormentas. Ahí en el Salmo 107, dice el Salmo 107, verso 29. ¿Cierto? Cambia la tempestad y usted puede leer hasta el verso 32. Y bueno, debo pensar también, usted lee ahí del verso 29 hasta el 32, pero quiero recordar, ¿cierto? Verso 24. Ellos, y aquí están en medio de la tormenta, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque a veces las tormentas que Dios permite son tormentas, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros ver que Dios tiene un propósito para nuestra vida como creyentes. Primero, ¿cierto?, la primera cosa que debemos entender cuando Dios envía una tormenta y que tiene un propósito para nosotros, es que debemos comprender que Él quiere conformarnos a su imagen. A su imagen. Como Dios tiene el control y usted como creyente debe entender que Dios tiene el control de su vida, usted en un momento cuando usted decide recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal, usted le ha dicho también: Señor, yo no soy nada, no valgo nada, yo estaba muerto, aquí está mi vida, no vale nada, ninguna cosa, tómala tú y toma tú el control de mi vida. Cuando usted recibe a Cristo, toma la decisión, ¿cierto?, de entregar su vida y poner el control de su vida en las manos de Dios. Y Dios comenzará una obra. Y esa obra es conformarlo a su imagen. A su imagen. ¿Recuerdan el ejemplo de Job? Aquí vamos a usar el ejemplo de Job, ¿cierto? Job entendía que él no era nada, que Dios tenía el control de todo. Todos buscaban la explicación de la tormenta de Job. ¿Por qué a Job le estaba lloviendo sobre mojado? Recuerde que fue una tras otra cosa. ¿Por qué? Dios sabía, ¿cierto? Sabía, y si usted va al libro de Job, ¿cierto? Hay el libro de Job. Capítulo 1. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Solo para comenzar. Quiero que usted lo pueda mirar.
Miren lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe que Dios sabía quién era Job? Job era su hijo. Recuerde que Dios no permite que enfrentemos tormentas sin antes darnos la provisión de su inmenso amor, porque sin duda que Él tiene el control sobre todas nuestras tormentas, porque nosotros somos sus hijos y nos ama, y nadie es preferido. Dios nos ama a todos por igual. Y Dios sabía quién era Job. Y cuando Satanás, ¿cierto?, va y dice, pone en juego, ¿cierto?, y dice, claro, Job te teme, es perfecto y todo, porque tiene toda la riqueza, tiene hijos, tiene esposa, tiene siervos, tiene animales y tiene todo lo que podemos imaginar. Recuerde que Dios no va a permitir que en una tormenta terminemos mojados al punto de morir ahogados. Recuerde esto. Porque sin duda que Dios con la prueba, dice la palabra, da la salida. Y sin duda que Job, ¿cierto? Y recuerde que él termina doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Si tenía un animal, terminó con 2 animales. Si tenía un siervo, terminó con 2 siervos. Estoy hablando, los números no recuerdo en este momento y no podemos ir al libro completo. Pero él terminó doblemente bendecido. Si él tenía 7 hijos, terminó con 14 hijos. Recuerde que tenía 7 en el cielo y 7 acá en la tierra nuevamente. Hijos e hijas. Lo único con lo que Job no terminó doble, y gracias a Dios por eso, con una sola esposa. Gracias, Señor, por eso, ¿cierto? Porque esa esposa que tenía, tener otra igual, mejor no, ¿cierto? Job, por lo tanto, ¿cierto? Gracias a Dios por eso. Pero él terminó con todo doble. Pero, ¿sabe? Él terminó perfeccionado. Porque Dios, ¿cierto? Sin duda que permitió esta prueba, y aun cuando él no la entendió, y hoy día nosotros podemos verla como una escena del cielo, ¿cierto? Nos permite ver que Dios tenía el propósito de conformar a Job a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Dios quiere conformarnos a su imagen. A su imagen. ¿Sabe? Cuando Dios permite tormentas, tiene un propósito en nuestra vida. Y no solo para conformarnos a su imagen, sino también para prepararnos para su servicio. Para su servicio. ¿Sabe? Es interesante pensar, ¿cierto?, en esta verdad. Porque sin duda que debemos pensar, ¿cierto? Y aquí un buen ejemplo nos podría servir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Sabe, sin duda que Pablo, cuando tenía el propio control de su vida, tuvo que vivir su tremenda tormenta. Todo esto parte, y cuando pensamos en la vida del apóstol Pablo, todo parte con la muerte de Esteban. Acuérdese, el primer mártir de la iglesia. Pablo estaba ahí y Dios comenzó a obrar en su corazón.
hasta cuando llegó al camino de Damasco. Pero Pablo en su vida había hecho cosas terribles en contra de Dios. Pero cuando él se convierte, ¿cierto? Se convierte a Dios, ¿cierto? Tiene que enfrentar sus propias tormentas y vivir esta tormenta con Dios, porque Dios tenía un propósito para su vida. Y ese propósito era un propósito grande de servicio, al punto de dar su vida, ¿cierto? Por causa de la obra de Dios. Imagínense qué tremendo es lo que Dios hizo cuando Pablo entendió, se arrepintió, ¿cierto? De su pecado, de entender que estaba siendo usado por el diablo. De hecho, él siempre habló que, y uno de los apóstoles que más habla acerca del diablo es el apóstol Pablo y nos enseña en la Biblia acerca de él. Y sabe, él entendió que el diablo instigaba en su vida. Él entendió que Dios envió esta tormenta para que él se arrepintiera, porque Dios estaba llamando su atención, ¿cierto? Para que él pudiese ser preparado para servir a Dios. Porque las tormentas que a veces Dios permite en nuestra vida tienen un propósito. Y ese propósito de servir a Dios. Aquí voy a ir un poco más rápido. También, ¿cierto? Las tormentas que Dios permite tienen un propósito para conformarnos a su imagen, para prepararnos para el servicio, para demostrar el poder en nuestra vida, para que nosotros podamos conocerle. ¿Sabe? A veces Dios usa algunas tormentas en nuestra vida y la usa de manera maravillosa. La usa de manera maravillosa para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos ver su inmenso y maravilloso poder. De hecho, cuando vivimos tormentas en nuestra vida es que Dios permite con un propósito, nos permiten incluso, y hay cosas que nosotros hemos vivido, que vamos a vivir, que a veces incluso nos van a permitir cambiar nuestra perspectiva de vida, nos van a permitir realmente poner nuestra mirada donde corresponde, nos van a permitir decir, yo debo estar en el lugar que corresponde. Nos van a invitar, ¿cierto?, a tomar el camino por el cual nosotros debemos caminar. En otras palabras, nos van a llevar a tomar el camino hacia el puerto donde debemos parar. El puerto donde debemos llegar nosotros los creyentes. Recuerde que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo. Y nuestro puerto es el cielo. Allá vamos. Y a veces, cuando hemos dejado, ¿cierto?, que Dios no controle nuestra vida, hemos perdido nuestro rumbo. Y hay algunas tormentas que nos van a permitir ver el poder de Dios para cambiar nuestras propias vidas, que van en un camino completamente equivocado. Completamente equivocado. Las tormentas que Dios permite tienen un propósito para revelarnos también quién es Él. ¿Ah? ¿Quién es Él? ¿Sabe? Sin duda que la edad o la vida, porque dijimos que las tormentas son parte de la vida. La vida nos enseña grandes cosas. Y a veces, ¿cierto?, la experiencia nos permite, ¿cierto?, darnos cuenta que nuestra vida, ¿cierto?, que ha sido a veces dirigida por nosotros mismos, en la cual nosotros hemos tenido mayormente el control, solamente hemos destruido, solamente hemos causado dolor, tristeza, angustia, solo hemos dañado. Pero cuando permitimos, ¿cierto?, que Dios, y cuando Dios se revela en nuestra vida quién es realmente y lo que Dios puede hacer en nuestra vida, incluso a veces llegamos al punto de decir en nuestra vida,
¿Por qué Dios, yo no conocí ante a Dios? ¿Por qué yo no le acepté como mi Salvador personal antes? Pero Dios siempre estuvo en mi camino. El que no lo vio fuimos nosotros. Porque Dios puede hacer de nuestra vida algo maravilloso. Dios puede hacer algo de nuestra vida, algo maravilloso. Porque las tormentas de Dios en nuestra vida, cuando son provocadas por Él, tienen un fin. Tienen un fin a los ojos de Dios. Porque, ¿sabes? Las tormentas de Dios que Dios permite tienen un propósito. Para demostrar su amor. Otra cosa, para demostrar su amor. En Isaías 55, ahí ya, y ya estoy terminando para los que están sufriendo con el tiempo. Isaías 55. Isaías 55. Rápidamente para no tomar tanto tiempo. Verso 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como Dios tiene un propósito, tiene un fin para nosotros, es demostrar su amor. Algunos podrían pensar, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué permite tormentas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque Él quiere recordarnos que Él tiene el control y que Él nos demuestra su amor. Porque tener el control, cuando Dios quiere tener el control de nuestra vida, es simplemente para demostrarnos el amor y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque sabe, Dios nos ama tanto que aun cuando la vida tiene tormenta, Él siempre tiene el control. Y si nosotros estamos en Él, Dios puede ser de nuestra vida una vida maravillosa, de fruto, de una cosecha increíble. Por lo tanto, las tormentas que usted vive en la vida, permita que tengan un propósito y que ese propósito sea de Dios. Como un creyente. Como un creyente. Permita que Dios tenga el control de su vida y que Él, ¿cierto? Si le envía una tormenta, vívela bajo el control de Dios para que esta tormenta sea en la voluntad de Dios y resulte en fortaleza, en bendición, en prepararnos para una buena obra, en equiparnos, en poder, ¿cierto?, expresarnos su inmenso amor en nuestra vida, que podamos notarnos y darnos cuenta de que la tormenta que vivimos tiene solo el fin de mostrarnos cuánto Dios nos ama. ¿Quiénes juzgan a Dios generalmente? El mundo. Nosotros los creyentes no debemos juzgarle. Es una señal de que hemos mantenido nosotros el control y no Dios, aunque somos sus hijos. Y es porque no le conocemos lo suficiente. Y si no le conocemos lo suficiente,
no seremos capaces de darnos cuenta cuánto Dios nos ama. Y también será un impedimento para que nosotros amemos a Dios. Amemos a Dios. Recuerde que el pecado es separación. Es separación y es tormenta. ¿Ah? Recuerde que el pecado es una tormenta. Y el tormento, ¿cierto?, produce dolor, tristeza, angustia, aflicción, pérdida. En la vida, y quiero terminar diciendo esto, en la vida hay personas que viven más tormentas que otros. No tengo respuesta para eso. No sé por qué algunos viven más tormentas que otros en su vida. Eso no significa que sea mejor. ¿Ah? Pero sí que Dios tiene un propósito en su vida. Recuerde que la palabra dice que bienaventurados cuando nos encontremos en diversas pruebas. O podríamos leerlo, bienaventurados cuando nos encontremos en diversas tormentas. Porque podremos ser usados por Dios, porque podremos bendecir a otros, porque podremos demostrar el poder de Dios en nuestras vidas y porque podremos ser de bendición y salvación a otros. Porque cuando vivimos nuestras tormentas en Dios y entendemos que esa tormenta tiene un propósito en nuestra vida, recuerde que eso siempre va a ser una bendición y siempre va a resultar en salvación para otros. Pero deje que Dios tenga el control. Deje que Dios tenga el control de su tormenta. Hoy vive una tormenta. Hoy vivimos una tormenta. Dejemos que Dios tenga el control. Dejemos que Dios tenga el control. Recuerde, Dios ha establecido su trono en el cielo. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y no importa la tormenta, cuán dura puede ser, usted y yo podemos ver las maravillas de Dios y podemos ver cuando Dios calme y nos lleve al puerto donde tenemos que llegar. Amén.